Así tu palabra alumbre y guíe mis pies. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Muy buenas tardes. Que el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, sea con todos y cada uno de ustedes en esta hermosa tarde, en este hermoso viernes que el Señor nos ha concedido, hermanos, de verdad. Hermanos, esto no tiene precio. Y poder ver la gloria de Dios, no cabe duda lo que dice el Salmo 19, que la creación cuenta la gloria de Dios, y poder ver un día hermoso, soleado, el cielo completamente celeste. Wow, hermano, ¿a poco no? En medio de este encierro, de esta cuarentena y de todas estas cosas que están pasando, tener el sol, un pedacito de pasto verde y poder mirar al cielo, ¿a poco no eso te da descanso? A mí sí. Y de verdad lo disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo lo disfruto porque sé que es creación de Dios y con un propósito: desplegar su preciosa gloria. Desplegar su preciosa gloria. Bueno, mis amados, pues déjenme darles la bienvenida, por favor. Déjenme ver quién llegó corriendo, aventando carrocería para que lograra tener un lugar de los de hasta enfrente. Me imagino quién es, pero déjenme lo veo. Sally, ¿cómo estás, Sally? Llegando hasta enfrente siempre bien puntualaza, mi hermana. Gracias. Martita, buenas tardes, hermana. Saludos allá a Michelle. Cuando la vea, por favor, dígale que estamos orando todos los días por su salvación. Y también por Sinaí, hermana. Sally, ¿cómo sigue mi hermano, mi hermanazo Julius? Cristi Vieira, mi hermana, muy buenas tardes. Cristi Pérez de Telles, muy buenas tardes, Cris. Que Dios te bendiga mucho, manita. Mándale el link, ¿no? También tenemos acá a Isabel. Isa, ¿cómo estás, querida hermana? Dios te bendiga. Hasta allá está Santo Domingo. Pero Santo Domingo Observatorio, no vayan a pensar que allá, hasta por allá de lejos, ¿verdad? Mi hermano Daniel, ¿cómo estás, carnal? Dios te bendiga. ¿Qué te han dicho? ¿Si vas a salir? ¿No vas a salir? ¿Qué te han dicho, manito? Pero mi hermano pone un mensaje. Dice así el mensaje de mi hermano: nuestro Dios y Padre te siga usando para su gloria. Amén. Gloria a Dios, carnal. Gloria a Dios, porque su palabra no está presa y además cumple fielmente su cometido al bendecir a todo aquel que la recibe con temor y con temblor en su corazón. Amén y amén, carnal. Que así sea. Buenas tardes, Isa. Silvia Guido, ¿cómo estás, Silvia? ¿Cómo están las nenas? Saludos a Jimenita, a Néstor, a tus papis. Silvia, por favor. Gracias, hermana Martita. Buenas tardes. Armando Razo, mi primo. Primazo, Dios te bendiga, primo. Dios te bendiga, de verdad. ¿Cómo están todos allá? La familia, primo, salúdamelos, por favor. Iris Salazar, ¿cómo estás, hermana? El Señor nuestro Dios Todopoderoso los siga bendiciendo y usando para su propia gloria. Y saludos a los niños. Amelia, te estoy viendo, Amelia, un mundo nos vigila. Lourdes Razo, muy buenas tardes, tía. ¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga, tía, por favor. Feris está aquí conectada también. Lourdes. Laura Alcántara, muy buenas tardes, Laura Alcántara. Muy buenas tardes. Que el Señor la siga bendiciendo y usando para su propia gloria. Bueno, mis queridos hermanos, pues el día de hoy nos toca la quinta exigencia de nuestro Señor Jesús a el mundo. Enrique López, mi hermanazo, ¿cómo estás? Saludos a la familia allá hasta la hermana República de Tenancingo, mi hermano. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga. Liz, yo pensé que no ibas a llegar, Liz, ya andaba yo diciendo, ver, ¿dónde qué hora se aparece Liz, Buenas tardes, Liz, que Dios te bendiga, hermana.
Jacobito, un mundo nos vigila, mijo, ¿eh? Sarita, ¿cómo estás, hija? Buenas tardes. Jimenita, que Dios te bendiga, hija. Muy buenas tardes. Bueno, mis hermanos, Daniela Pichardo, ¿cómo estás, Dani? ¿Cómo está Vicky? Vicky, ¿cómo estás, hija? Buenas tardes. Saludos a todos ustedes. Bueno, como les decía hace un momentito, Mara Verónica López Razo, ¿cómo estás, Marita? Buenas tardes. Hermanos, no se les olvide, por favor, darle a compartir. Recuerden que estas son las exigencias de Cristo para el mundo. Compártanlas, hermanos, compártanlas. Es importante que la gente conozca todo esto. Vero Orozco, muy buenas tardes. Bueno, pues, amadme. Esa es la exigencia número 5 que el Señor Jesús tiene para el mundo. Él exige que lo amen. Él exige que lo amen. Bueno, vamos a comenzar. Les ruego por favor que inclinen su rostro y que nos acompañen en oración para contar con la preciosa y hermosa bendición de nuestro Dios en esta tarde. Acompáñenos, por favor. Bendito Padre, Dios del cielo, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bondades. Señor, qué hermoso es este salmo, el Salmo 49, cuando dice Dios que tú estás con nosotros, aún más allá del amor. Oh Señor, qué palabras tan hermosas son las de ese salmo, porque tiene un complemento perfecto con las palabras del Señor Jesús cuando dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y poder ver este salmo, Señor, hacer lo propio y esperar en tu preciosa y santa voluntad, amado Padre. Gracias, Señor, porque este salmo nos hace ver con claridad que hay vida después de la muerte. Y esa vida después de la muerte, tú estás con nosotros, Señor. Siempre hago esta ilustración, Padre, es como ir nosotros como si fuéramos niños, agarrados de la mano de nuestro papá fuerte, grandote, poderoso, Señor, que no va a dejar que nada nos acontezca, porque vamos agarritos de tu mano, Padre. Gracias por estas palabras, Señor, porque son de mucho consuelo y sabemos que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Apelando a eso, Señor, te rogamos que seas con nosotros en esta tarde, que tú nos bendigas, Señor, en este estudio. Toca nuestros corazones, prepáralos, Padre, para poder inquirir tu hermosa palabra y cumplir la exigencia que hace Cristo. No queremos dejar de suplicarte por el presidente de nuestro país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Toca su corazón, Señor. Permite que Él vuelva para contigo, que se arrepienta, Señor, de sus pecados y Él también pueda gozar de eterna salvación. También, Señor, te rogamos que les dé sabiduría al secretario de Salud y al subsecretario de Salud, Señor, para que puedan estar canalizando medicamentos e insumos a todos los hospitales para que no haga falta nada. Padre nuestro, gracias por tu bondad, por tu amor, por tu cuidado, Señor. Y como bien dice el doctor Núñez, que no es el COVID el que decide la vida de nadie. Eres tú, Señor, quien decide la vida de cada uno de nosotros, porque estamos en tu mano. Te alabamos, bendito Dios, te bendecimos, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues tenemos aquí la exigencia número 5. La exigencia número 1, ¿se acuerda usted cuál fue? Nacer de nuevo. Jesús exige que las personas nazcan de nuevo. La segunda exigencia, ¿cuál fue? ¿Se acuerda? Anótela, para que no se lo olviden, por favor. La segunda exigencia, arrepentíos. Jesús exige del mundo que se arrepienta de sus pecados. 3. Venid a mí. Ven, descansa en Cristo. Deposita todos tus pecados en Cristo y deja que Cristo sea en ti. Él cambia las cargas, ¿no?
Él nos da su carga que es muy ligera. También hoy veremos, la 4, que es la que vimos el día de ayer, es creer en mí. Eso es lo que nuestro Señor Jesús exige del mundo, que crea en Él, porque el que cree en Él no es condenado, ¿verdad? Qué hermosas palabras las de nuestro Dios. Y bueno, la exigencia de hoy es amadme. El Señor Jesús exige que le amemos, que el mundo le ame. Note lo que dice Mateo en el capítulo 10, versículo 37. Note lo que dice. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Qué interesante, ¿verdad? Juan 8:42. Vamos a Juan, capítulo 8, versículo 42. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 42, cito. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino por el que me envió. Pues aquí está el asunto interesante, ¿cierto? Note la exigencia. Jesús le dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amarías. Entonces aquí podemos llegar a una conclusión simple y sencilla. Una conclusión simple y sencilla. ¿Por qué las personas no aman a Cristo? ¿Por qué? Conforme a lo que acabo de leer en este versículo 42. Si me hacen favor de ponerlo una vez más para que la gente lo vea. Este versículo 42. Note por favor. Jesús les dijo, si Dios fuese vuestro Padre, me amaríais. Entonces aquí la pregunta que cabe hacernos es, ¿por qué la gente, por qué el mundo no ama a Cristo? ¿Por qué la gente, por qué el mundo no ama a Jesús? ¿Por qué? El texto lo dice aquí con mucha puntualidad y claridad. Mire, y si puede le invito por favor a que me conteste. Usted tiene que estar ahí, contésteme por favor. Si puede, contésteme, pero escuche esto. La gente no ama a Jesús porque Dios el Padre no es su Padre. ¡Wow! Eso dice el texto. ¿Ya lo vio? Exacto, Isa. Exacto. Porque Dios no es su Padre. Por eso no pueden amar a Cristo. Por eso no aman a Jesús. ¿Se dan cuenta de eso? Noten. Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais. Y dice por qué razón. Porque yo salí de Dios y vine de Él. Está hablando de que Él son uno mismo, Porque no he venido de mi propia iniciativa o de mi propia cuenta, dice otra versión de la Biblia, sino que Él me envió. ¿Cierto? Gracias, carnal Daniel. Por supuesto. Contéstenme, por favor, si pueden, en las preguntas que voy a empezar a hacer a partir de este día y todas las exposiciones que Dios nos conceda tener. ¿Ya vio? Ahora, Cristo exige que le amen. Y si Cristo exige que le amen, es por una razón, porque no lo aman. Note. Y recuerde que estamos viendo el estudio del pastor John Piper de lo que Jesús exige del mundo. Y el pastor Piper comienza con esto así. Dice, Jesús ordena los sentimientos. Recuerdo haber leído, dice el pastor Piper, recuerdo haber leído un libro en la universidad en el que se exponía lo siguiente. El amor no puede ser un sentimiento porque el amor se ordena y en los sentimientos no se puede mandar. En otras palabras,
El amor debe ser sencillamente un acto de la voluntad o una acción del cuerpo, sin que medien las emociones ni los sentimientos. Pero el problema con este razonamiento es que la premisa es falsa. Jesús sí manda en los sentimientos. Él exige que nuestros sentimientos sean unos u otros. Él exige, por ejemplo, que gocemos de ciertas circunstancias, como lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 12. Mateo capítulo 5, versículo 12. Dice así la hermosa palabra de Dios. Regocijaos y alegraos, ¿nota? Tiene que ver con el sentimiento. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Hay un galardón, ¿cierto? Hay un galardón y por eso dice, regocíjate, gózate. También exige, por ejemplo, que temamos a la persona indicada, como lo dice Lucas capítulo 12, versículo 5. Lucas 12, 5. Dice así la hermosa palabra de Dios. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. Ay, mire, aquí le voy a hacer una pregunta más. ¿Quién es, conforme a lo que dice este texto, quién es el que después de que uno está muerto, tiene la autoridad, tiene la capacidad de mandar el espíritu al infierno? ¿Quién es? Contésteme usted. Contésteme, ¿quién es el que tiene esa autoridad para poder hacer eso? Es muy interesante, ¿no? ¿Quién es? Contésteme, por favor. Es Dios. Y es a Él a quien debemos de temer. Vientos, Isa. Vientos. Es Dios. A Él debe usted temerle. Por eso la exigencia del Señor Jesús. Amadme. ¿Por qué? Porque Dios, bien Cristi, porque Dios, bien Dani, el Padre, Enrique, Dios, bien hermanos, bien, están atentos. Y eso me encanta. Debemos de temer a Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene la capacidad, después de que estamos muertos, mandar al infierno a quien no haya creído en su Hijo Jesucristo. Eso dice aquí. Por eso dice el Señor Jesús, temed. Fer Chávez, bien, bien, Fer. Sí, estás con lo correcto, hija. Ahora, noten lo que dice Lucas 9, 26. Lucas 9:26 también da otra ordenanza. Exige Jesús, por ejemplo, que nos avergoncemos, que no nos avergoncemos de Él. Lucas 9:26, note. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de sus santos ángeles. Entonces también Jesús está hablando de los sentimientos. Ya se dio cuenta cómo Jesús sí puede gobernar. Él sí tiene autoridad para gobernar sobre nuestros sentimientos. Él exige esta parte. Y que perdonemos de todo corazón, como lo dice Mateo en el capítulo 18, ¿no? Mateo 18, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Entonces Jesús sí puede gobernar, exigir
sobre nuestros sentimientos, ¿cierto? Si es correcto tener un sentimiento, Jesús puede exigirlo. El hecho de que uno pueda estar tan corrompido que no pueda experimentar los sentimientos que debiera tener, no cambia el deber de tenerlos. ¿Ya vio? Si Jesús lo exige, debemos tenerlo. Si Jesús lo exige es porque lo tengo, que lo que pasa es que es tan corrompido que creo que no lo tengo, pero ahí está. Mi incapacidad moral de producirlos no elimina mi culpa. Ahora, lo voy a decir de otra forma, como yo le digo. El desconocimiento de la ley no exime de culpa absolutamente a nadie. Otra vez, el desconocimiento de la ley no exime de culpa a nadie. ¿Por qué digo esto? Es que yo no sabía. Tú sí sabías. Vamos a suponer que sin querer queriendo apuñaló a alguien, ¿no? Y yo no sabía que eso era un delito, un homicidio, un asesinato. ¿Y usted cree que porque yo no sabía que fuera un homicidio, no me van a llevar preso? Claro, va a decir, oye, el que tú no hayas sabido eso no quiere decir que no vas a cargar tu culpa. Órale para adentro. ¿No es cierto? Eso es exactamente lo que está diciendo. Mi incapacidad moral de producir los sentimientos no elimina mi culpa. ¿Ya vio? Revela mi corrupción nada más. Hace que me desespere por tener un corazón nuevo que Dios vino a dar. Ahora, esto tiene que ver, mis queridos hermanos y amigos que siguen esta transmisión, tiene que ver con la exigencia número 1. ¿Recuerdan cuál era la exigencia número 1? ¿Cuál era? ¿Recuerdan? Nacer de nuevo. Una persona que no es nacida de nuevo no tiene la capacidad de amar al Padre y, por supuesto, no tiene la capacidad de amar a Cristo. Ahora, como lo dijo el texto que dije al principio, una persona que no ha nacido de nuevo no tiene en ninguna manera la capacidad de creer que Dios el Padre es su Padre, porque en realidad no lo es. ¿Cierto? No es su Padre. Por consiguiente no puede amar a Cristo. ¿Se da cuenta de las cosas? Por eso es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque si usted no nace de nuevo, usted sigue corrompido, como lo que acabo de decir. Lo único que aflora en la incapacidad de hacer las cosas es la corrupción que hay en el ser humano. Es lo único que aflora. Por eso es importante que nosotros hagamos las cosas. Exacto, Isa. Exacto. Nuestra conciencia nos acusa. Exacto, Liz, por supuesto. Dios nos hizo con sentimientos, porque Él manifiesta sentimientos en la misma Biblia. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Gracias, Liz. Solamente que debemos aprender a tener dominio propio y permitir que Dios sea quien gobierne nuestra mente y nuestro corazón. Y eso lo vamos a lograr, Liz, única y exclusivamente cuando experimentamos el nuevo nacimiento. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Juan lo dice con claridad en su primera carta. Vamos allá, este texto no está aquí, y esto que voy a decir no está en el estudio, pero quiero que vayamos allá. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Es bien interesante todo esto, mis hermanos, porque quiero que vean esto. Fíjense bien lo que dice. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él, en que se ha perfeccionado el amor, ¿ya vieron? Pero solo cuando hay un nuevo nacimiento, antes no.
¿cierto? Es bien importante, bien interesante todo esto, porque pues, nos derrumba todo argumento. Ahora, noten lo que dice la misma primera carta de Juan en el capítulo 4, pero ahora el versículo 18. Noten, por favor, hablando del amor y de un sentimiento, ¿cómo no lo puede tener una persona natural? Y cuando yo digo una persona natural, me refiero a una persona que aún no ha entregado su vida a Cristo, que no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador personal y que no vive conforme a las normas y estatutos que Él establece. A eso me refiero. Note, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el mundo no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿Ya vio? 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea que yo no puedo amar si no tengo a Cristo, si no he nacido de nuevo. ¿Sí? Por eso tiene que ver con todo esto de la primera exigencia que vimos el lunes pasado. ¿Cierto? Entonces, ¿el amor por Jesús no es menos que un profundo cariño? La exigencia de Jesús de que lo amemos puede comprender algo más que un sentimiento profundo de admiración a sus atributos. El disfrute de comunión y atracción hacia su presencia y el cariño por relación con Él, pero no comprende menos que eso. Al menos dos cosas que Él dijo lo demuestran. Por ejemplo, dijo que nuestro amor por Él debe exceder el amor que tenemos por nuestro papá o por nuestra mamá, por un hijo, como lo leímos al principio, ¿no? En Mateo 10:37. Mateo 10:37. Note, por favor. Mateo 10:37. O sea, es bien válido amar a nuestros hijos, amar a papá, mamá, amar a mi esposa y a mis familiares. Es bien válido, ¿no es cierto? Pero note lo que dice Mateo 10:37. Mateo 10:37. Note. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, es válido amarlos, pero ese amor no puede exceder al amor que yo tengo por Cristo o que yo debo de tener por Cristo. ¿Sí lo nota? El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El amor nos une a estas relaciones. El amor que nos une a estas relaciones no es una simple fuerza de voluntad. No, no es simplemente eso. Tiene sentimientos profundos. Jesús dice que el amor que debemos sentir por Él no es menos que eso, sino mucho más. Mucho más. ¿Ya se dio cuenta? La otra prueba de que Jesús exige que nuestro amor sea algo más que buenas acciones se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15. Note, vamos allá, por favor. Cuando Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. A veces las personas pensamos y usamos estas palabras para decir que amarlo es guardar sus mandamientos. Y no necesariamente es eso. Eso no es lo que Él dice, sino que guardar los mandamientos de Jesús viene como respuesta o como consecuencia del amor que tenemos hacia Él. Entonces es diferente, ¿no? Porque lo amo, guardo, mas no al revés. ¿Cierto? Él no espera acciones de amor
pero sí hace una distinción entre ellos. Primero lo amamos. Luego, debido a esto, como estamos rebosantes de felicidad, hacemos lo que Él dice. Hacemos lo que Él dice. El amor no es sinónimo de guardar los mandamientos, sino la raíz de ellos. ¿Ya lo vio? Por tanto, el amor que Jesús exige es algo muy profundo y fuerte, como los lazos afectivos más estrechos que tenemos en nuestra familia, pero mayor que eso y más que eso debe de ser mi amor por el Señor. ¿Ya lo vio? Ahora, otro punto importante en todo esto. El amor por Jesús emana de una nueva naturaleza, como es lo que yo estaba hablando hace un ratito. Emana de una nueva naturaleza. ¿Cierto? La exigencia de Jesús de ser amado de esta manera da a entender que debemos tener una nueva naturaleza, un nuevo corazón. ¿De qué otra manera podemos amar a alguien a quien nunca hemos visto más que a nuestros hijos queridos? Amar de esta manera no es natural en los humanos caídos. Jesús lo dejó claro cuando les dijo a aquellos que lo amaban, que no lo amaban: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente lo amaríais. En otras palabras, la razón por la cual no me amas es que no estás en mi familia. ¿Cierto? Esto es lo que leímos hace un ratito, ¿no? En Juan 8:42, note. Fíjese lo que dice, búsquelo por favor. Juan 8:42. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Dios me envió. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué la gente no tiene la capacidad de amar a Dios? Porque no son de la familia de Dios. ¿Cierto? Eso es lo que dice nuestro texto. Ahora, note lo que dice en Mateo 11:27. Jesús vino como el Hijo único y divino. Mateo 11:27. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y cuando Jesús andaba por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Perdón, yo leí otro, perdónenme, por eso no me checó. Once 27 de Mateo. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, para que los pecadores caídos como nosotros pudiéramos convertirnos en hijos no divinos de Dios, con corazones y maneras como las de Él. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, como lo vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículo 2. Los que creen, los que han nacido de nuevo, los que no. ¿Cierto? Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Aquí está hablando, cuando dice que está dando el derecho, está hablando de un título, escúcheme esto, está hablando de un título de adopción, en donde usted legalmente pasa a ser hijo de Dios.
pero solamente cuando ha creído, no antes, no antes, solamente cuando usted ha creído. Si usted no ha creído al Hijo de Dios, usted todavía no es hijo de Dios, pero usted puede serlo. Lo importante en esto es que mientras usted está escuchando esto, usted está teniendo la oportunidad, usted está contando con la misericordia de parte de Dios para poder ser su hijo. Eso es lo importante. Hay un canto que me encanta y me quiebra mucho. Lamentaciones 3, que dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Entonces, hoy Dios está prolongándole a usted su misericordia. No lo ha consumido. Le está mandando su mensaje, la exigencia de Cristo, para que usted venga, se arrepienta, sea hijo de Dios y ame a Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo por usted. ¿Se da cuenta? Qué hermoso es esto, ¿no? Qué hermoso es esto. Es por esto que Jesús pudo decir: amad pues a vuestros enemigos y seréis hijos del Altísimo, como lo dice en Lucas 6:35. Lucas 6:35 dice eso. Si no, no hay la capacidad de amar. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Porque Él es bondadoso para los ingratos y perversos. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Lo que me está diciendo es que a veces yo no soy bondadoso con los ingratos y con los perversos. ¿Y qué me está diciendo? Que yo debo de serlo, ¿cierto? Está diciendo que yo debo de serlo. Yo debo de ser bondadoso, porque eso refleja el amor de Dios, ¿cierto? Dice, porque así seréis hijos del Altísimo. Obviamente si hacemos estas cosas. No nada más con los que nos caen bien, no nada más con los que se portan bien, también con los ingratos, ¿no? Entonces es Jesús quien nos da el derecho de ser hijos de Dios. A quien se le perdona poco, ama poco, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Como Dios nos posibilita que amemos más a Jesús que a nuestros parientes y amigos más cercanos, no es totalmente un misterio. El don del nuevo nacimiento y del arrepentimiento, la nueva naturaleza del Hijo de Dios, surge al ver la gloria del amor de Jesús por nosotros. Jesús enseñó esto de modo provocador durante una cena. Un estricto fariseo que tenía poco amor por Jesús lo invitó a cenar. Mientras se apoyaban en la mesa baja del estilo medio oriental, entró una prostituta y untó perfume mezclado con sus lágrimas sobre los pies desnudos de Jesús y los enjugó con sus cabellos. El fariseo estaba indignado de que Jesús permitiera esto. Entonces, él le hizo una pregunta al fariseo. Si un acreedor perdonó a dos deudores, uno que le debía $5,000 y otro 50, ¿cuál de ellos lo amaría más? Contestó él. Pienso que al que le perdonó la deuda más grande. Jesús estuvo de acuerdo y después dijo, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta
Ha regado mis pies con lágrimas y los he enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y Jesús concluyó diciendo, amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco. ¿Estamos conscientes de lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Estamos conscientes de eso? Esta es una historia acerca de cómo nace el gran amor por Jesús. ¿Cómo nace el gran amor por Jesús? Nace nada más ni nada menos porque estamos conscientes de todo el amor que Él derramó por nosotros en la cruz. El tamaño de pecadotes que nos fue perdonado, y entonces lo amamos. Por eso la importancia de nacer de nuevo. Por eso la importancia. Si usted no nace de nuevo, usted no puede amar a Jesús. Entonces la iniciativa no es nuestra. Él nos amó primero. Nuestro amor por Jesús se despierta cuando sufrimos por nuestro pecado, a diferencia del fariseo sentencioso, y cuando probamos la dulzura de su amor misericordioso que produce y despierta nuestro amor por Él. La exigencia de que lo amemos, es un acto de amor. No hay duda de que este amor producirá el fruto de la obediencia a los otros mandamientos de Jesús, como veíamos acá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 15. ¿Se acuerda que ya lo vimos? Juan 14, 15, donde dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ya lo vio? Entonces, Jesús nos preparará para cumplir el misterio que nos dará para realizar, como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 21, versículos del 15 al 22. Juan 15. No es cierto. Juan 21, perdóname. Juan 21. Juan 21 del 15 al 22 cito. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. En verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Pedro, volviéndose, vio que les seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la casa se había recostado sobre el pecho de Jesús, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar?
Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Deja de preocuparte por lo que hacen los demás. Tú simplemente haz lo que Jesús te ha pedido y nada más. No hagas más allá de lo que se te pide, en cuestión de estar cuestionando a los demás. No hagas eso, para nada. ¿Cierto? Ahora note Juan 14:28. Oísteis que yo os dije: me voy y vendré a vosotros. Si me amaríais, os regocijaríais porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. ¿Cierto? En el 5:23 del mismo Evangelio. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Pero debajo de todos estos frutos está la realidad intrínseca de amor sincero por Jesús, firmes sentimientos de admiración por sus atributos, el gozo eterno de su comunión, la atracción imperecedera hacia su presencia, el entrañable afecto por la relación con Él y una intensa gratitud por amarnos unos a otros antes de que nosotros lo hiciéramos. Estos sentimientos y estos frutos reflejan lo que Jesús quiso decir cuando se refirió a ser digno de Él. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, como lo vimos en Mateo 10:37. ¿Cierto? Amar a Jesús con estos sentimientos y con estos frutos nos hace dignos de Él. Esto significa que merecemos a Jesús, como en la frase: el obrero es digno de su salario, que vemos en Lucas 10:7. No lo busquen. Significa que Jesús merece esta clase de amor. Que seamos dignos significa que Él ha producido en nosotros sentimientos y conductas que son apropiadas y aptas para la vida. Se corresponden adecuadamente ¿cierto? Se corresponden adecuadamente con su valía. Compare el uso que se le da a la palabra dignos en la frase haced. Haced frutos dignos, es decir, apropiados de arrepentimiento, como dice Lucas 3:8. Este sí, búsquelo por favor. Lucas 3:8. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Jesús exige que el mundo lo ame porque Él es infinitamente digno de ser amado, por eso lo exige. Y puesto que nuestro amor por Él es el disfrute de su gloria, su presencia y amor, es por eso que su exigencia de que lo amemos es una forma más de cómo su amor se desborda en nosotros. Así que amemos a Jesús. Eso es lo que Él exige. Pero recuerde que para poder amarlo, necesita usted nacer de nuevo. Si usted no nace de nuevo, usted no va a poder amar a Jesús. Hasta aquí con esta exigencia de Jesús al mundo. Amémoslo.
que Él tome el lugar número uno en nuestras vidas. Por el momento es todo. Cuídese mucho. Que Dios le bendiga. Déjeme terminar en oración y luego regreso a saludar a los que llegaron después. ¿Vale? Déjeme saludarlos. Perdón, déjeme orar por favor para terminar. Bendito Padre, Dios eterno, agradecemos mucho tu bondad, Señor. Queremos suplicarte en el nombre de Cristo que bendigas a nuestros hermanos, Dios. Bendice a todos, Padre, para que podamos amarte cada vez más. Señor, te rogamos por nuestros hermanos que tienen a un familiar enfermo o que ellos mismos van a entrar al hospital, como es el caso de nuestra hermana Carmen Asato, que tú seas con ella, Padre, bendícela, fortalécela. Permite, Señor, que esta cirugía a la que ella se va a someter pues sea exitosa para que ella pueda restablecerse en su salud. Así también te rogamos por la vida y la salvación de la señora Verónica, Señor, que fue embestida por un vehículo. Toca su corazón, Señor, apiádate de ella, sálvala, Padre mío. Así como el papá de nuestro hermano Claudio, Padre, eres tú el único que tiene la última palabra tocando la vida de nosotros. Ayúdanos a confiar en ti, Dios, a creer tus hermosas promesas para honrarte, para glorificarte por encima de todo. Padre, gracias porque sabemos que tú harás conforme a tu preciosa voluntad. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Déjame saludar pues a los que llegaron después, que me quedé en mi hermano Daniel, Enrique, Silvia, Fer Chávez, buenas tardes, hija. Miguel Navas, ¿cómo estás, Miguel Navas? Más bien Margarita Pérez, muy buenas tardes, hermana. Domingo Urquijo, mi hermano, buenas tardes. Isa, otra vez, gracias, hermana, por seguirnos. Liz, saludos a los niños. Susana Hernández, muy buenas tardes. Tere Trejo y Becky Ortiz. Mi hermana Rebe, ¿cómo está? Muy buenas tardes, hermana. José Luis Ramos, buenas tardes. Laura Ferreiro, Daniela Pichardo, María Sánchez, Mandira Córdoba, Mati Gallegos, Edwin Román Jr., Alejo Quispe, Carmen Zambrano, Claudia Centeno, Jorge Cañete, Gladys Segunda Polanco, Dago Roberto Martínez Rincón, buenas tardes. Estercita Arriola, Alberto Aguirre, Andrés Monteros, Edith Renderos y Susana Carvajal, Wilfrid González y Carolina Cázares. A todos ellos muy buenas tardes, gracias por seguir esta transmisión. Daniel Rivas, muy buenas tardes, que el Señor los siga bendiciendo mucho. Ronnie Steve, José Ramón Barahona Palma, vaya. Muy buenas tardes, no tengo el gusto de conocerlos a todos ustedes, pero muy buenas tardes, que Dios los bendiga, los siga bendiciendo y el Señor conceda que podamos amar a Cristo, cuál es la exigencia que Él tiene para nosotros. Jovita Aguirre, muy buenas tardes, insisto, que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho, si Dios quiere, si Dios nos concede vida, estaremos aquí el próximo lunes con nuestro estudio del diario a las 2 de la tarde. Por el momento, buen provecho. Cuídese mucho. Que Dios le guarde y nos vemos el próximo lunes. Fernando López, también buenas tardes. Que Dios les bendiga mucho. Hasta pronto. Mi esperanza está en Dios. Él es la fuente de aliento a mi corazón. Espero en Él.
hasta que el día despunte como lámpara en medio de la oscuridad, y el lucero de la mañana alumbre mi corazón. Así tu palabra alumbre y guíe mis pies para no tropezar. Permanecemos en ti y no nos apartaremos, porque tú, Dios, estás con nosotros y nunca nos dejarás. En ti confío y espero. Nos diste tu evangelio, nos limpia de toda la maldad, pues es poder para salvación. Hasta que el día despunte como lámpara en medio de la oscuridad, y el lucero de la mañana alumbre mi corazón. Así tu palabra alumbre y guíe mis pies para no tropezar.